Buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy primero les voy a tomar la lista y luego continuamos. Bueno, el tema de hoy es dualidad de ondas, ¿no? Listo. Arellano, Bravo, Catagna, Cruz, Cueva, Díaz, Leime, López. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, Joel. Mora, Eric. Presente, Licen. Mora, Alexander. Morales. Presente. Orden. Ortiz. Perengüez. Pérez. Quinto. Suárez. Túqueres. Presente, Licen. Uchiña. Presente, Licen. Vázquez. Villamar. Yupa. Presente, Licen, buenas tardes. O sea, solamente están 2, 3, 5, 6. Bien, vamos a ver un video, ¿sí? Sobre el patrón de difracción y la dualidad de onda. Ustedes tienen que ingresar en la plataforma y contestar estas preguntas del video. Dualidad onda-partícula. La física clásica es una sólida herramienta para la comprensión del mundo que experimentamos usualmente, un lugar de grandes dimensiones respecto al tamaño de un átomo y de bajas velocidades si la comparamos con la de la luz. Sin embargo, hay fenómenos que es incapaz de explicar. Uno de estos casos es el experimento de la doble rendija, originalmente pensado para definir si la luz se comportaba como partícula o como onda. Imaginemos que una fuente luminosa proyecta un haz de luz sobre la pantalla y ponemos entre medio una placa con una rendija. La luz se propaga por el espacio, incide sobre la placa, atraviesa la abertura y llega a la pantalla. Obtenemos sobre ella una distribución luminosa que muestra su mayor intensidad frente a la rendija. Si tenemos en cambio dos rendijas, vemos un patrón formado por una serie de líneas. Al pasar por las aberturas, las ondas se interfieren unas con otras. En ciertos puntos se refuerzan y en otros se anulan. ¿Qué pasa con la materia? Si lanzáramos, por ejemplo, objetos pequeños como bolitas, tendríamos claramente marcadas dos zonas de impacto. Es que onda y partícula se comportan en modo totalmente diferente cuando hablamos de objetos formados por miles de millones de átomos. Cuando nosotros hablamos de ondas, en este caso la difracción, que es cuando una onda le hacemos pasar por una rendija o por varias rendijas, este proceso es bastante utilizado en lo que es propagación y antenas, porque nosotros estamos enviando ondas electromagnéticas. Entonces, ahí nosotros utilizamos mucho este método de difracción. En el caso de las partículas es bastante diferente, ¿no? En el caso de las ondas, nosotros podemos ver cómo pasan las ondas y tan solo con dos rendijas que tengamos aquí, vamos a ver un sinnúmero de ondas que se han propagado. Pero en el caso de ya no de ondas, sino de partículas, solamente vamos a ver, si tenemos dos rendijas, vamos a ver proyectado dos manchitas, en el caso de las partículas, 3, 3.
Sí, pero en las ondas es mucho mayor, entonces es más eficaz trabajar con este tipo de métodos. Pero ¿qué sucede si tomamos porciones muy pequeñas de materia como electrones? La sorpresa es que no se comportan como las bolitas, se comportan como si fuesen una onda. Más aún, podemos interpretar algunos resultados como si hubiese algunos electrones que pasan por una de las rendijas, otros que pasan por otra e incluso los que pasan simultáneamente por las dos. Si se inserta un dispositivo para comprobar cuál pasa por cada rendija, se encuentra al final del experimento que los electrones vuelven a funcionar como partículas, es decir, dejan dos zonas de impacto. La conclusión es que a veces el electrón se comporta como partícula y en otras ocasiones como onda, y que al observar estamos definiendo el objeto que estamos estudiando. En este tipo de experimentos no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, solo lo que es más probable que suceda. Todos estos fenómenos son explicados a partir de la física moderna que reina en el mundo de las pequeñas partículas. Fueron realizados a partir del mismo método que permitió el desarrollo de la teoría clásica, el método científico. También esencial, aplicado a desarrollos tecnológicos como el Antelsat, el primer satélite uruguayo desarrollado por Antel y la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Permite que, como el lanzar y operar una nave en el espacio, la física continúe siendo una aventura que nos lleva a descubrir cada día nuevos horizontes y entender mejor el universo en que vivimos. Bien, entonces chicos, voy a compartirles el... Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Bien, entonces, ¿qué es la dualidad de onda-partícula? Entonces, como ya vimos en el video anteriormente, algunos comportamientos de la radiación electromagnética nosotros podemos entender mejor si consideramos que dicha radiación está formada por partículas. Como nosotros vimos que el electrón puede comportarse como una onda o también como una partícula. Dependiendo, o sea, hay científicos que nos dicen que el electrón se comporta como una onda, pero también puede comportarse como una partícula. Bien, a la dualidad de onda también se le denomina como onda corpuscular. Este es un fenómeno de la mecánica cuántica, de la física cuántica. Esta dualidad no es comprensible desde la racionalidad humana, aun cuando ha sido demostrada de forma empírica, de forma contraria a la lógica. Las partículas tienen comportamientos de ondas y a su vez las ondas se comportan como partículas. Como un ejemplo es el efecto fotoeléctrico, que, bueno, ya lo explicamos en la clase anterior, pero también lo vamos a explicar hoy. Pero otros fenómenos se relacionan más fácilmente aplicando estas teorías ondulatorias, especialmente el de la difracción que veíamos en el video, que yo les explicaba que se usa mucho en lo que es propagación de ondas mediante antenas, la difracción de la luz o de una onda, relacionando esto con las interferencias. Entonces, las partículas tienen comportamientos de ondas y a su vez las ondas también pueden comportarse como partículas, ¿no? Esto va contra la lógica, pero es lo que sí se ha podido observar. Entonces, recuerden que el efecto fotoeléctrico, ¿en qué consistía? Es en la salida de electrones de un metal cuando en este incide un haz luminoso, como podemos ver en el esquema. Este es el efecto fotoeléctrico que al incidir fotones, ¿sí? O los cuantos, los paquetes de luz desde la izquierda, que son estos, sobre la superficie de este metal, algunos de los electrones que posee este metal pueden salir de él.
Einstein dio la siguiente interpretación. Cuando impacta un fotón contra un electrón, aquel desaparece y su energía, que es la constante de Planck por la velocidad, es transferida al electrón. Parte de esa energía utiliza el electrón para vencer las fuerzas que lo mantienen unido a este metal, y el resto se manifiesta como energía cinética, como velocidad del electrón emitido. Esto se puede expresar matemáticamente con esta expresión. La constante de Planck por la velocidad, esto será igual a phi más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que esto es la energía cinética, donde phi es la función trabajo, ¿sí? Es la energía mínima que necesita un electrón para poder escapar del metal, y el valor depende de la naturaleza del metal. Este término, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ya les dije, es la energía cinética. Esta es la energía cinética máxima que pueden adquirir los electrones emitidos, los electrones que salen del material, en este caso del metal. Bien, si nosotros despejamos la energía cinética de esta ecuación, sí, que es todo esto, la energía cinética, es igual a la constante de Planck menos phi. Y phi es la función trabajo, recuerden. La diferencia es que es negativa si la constante de Planck por la velocidad es menor que phi. En este caso, no se obtendría ningún valor real para la velocidad, lo que nosotros podemos traducir en que no saldría ningún electrón del metal. Para que este electrón pueda salir, tiene que cumplirse que la constante de Planck debe ser mayor o igual que phi. El valor de la velocidad, que haría que ambos términos de la expresión fueran iguales, se llama la frecuencia de umbral, que es la velocidad inicial. Este es el valor mínimo de la velocidad que deben tener los fotones que inciden sobre el metal para que el efecto fotoeléctrico, o sea que al incidir fotones o cuantos, empiece a manifestarse lógicamente con la velocidad inicial, que tiene que ser igual a phi, que es la función trabajo, dividido para la constante de Planck. Ahora tenemos otro concepto muy importante, que es la difracción e interferencia de la luz. Como en el efecto fotoeléctrico hemos explicado, ¿sí? Einstein consideró que el fotón es una partícula. Otros fenómenos electromagnéticos se entienden mejor desde un punto de vista ondulatorio, como una onda. Un caso muy claro es de la difracción. Consiste en que cuando un haz luminoso en general, puede ser un haz de radiación electromagnética, que es lo más común, encuentra en su camino el borde de un objeto o bien atraviesa una abertura de un tamaño similar a su longitud de onda, parte del haz cambia de dirección, y sabemos que es interesante en la difracción de una onda plana cuando llega a un borde de la rendija doble rendija sobre una pantalla situada al otro lado, se produce un efecto llamado patrón de difracción. Este está formado de luces y sombras, como podemos observar en esta figura. Entonces estamos emitiendo aquí una onda, ¿no? Entonces esta onda genera el efecto de difracción, mire. Y podemos ver un montón, aquí tenemos solo 2 rendijas, y podemos ver un montón de rendijas acá. La interpretación sería que, según la teoría ondulatoria del experimento de difracción de la luz, por la doble rendija, solo por 2, un conjunto de ondas planas llega a una pared que tiene 2 rendijas muy estrechas. Las rendijas generan nuevas ondas. Las líneas, estas líneas azules que salen de las rendijas, nos indican los puntos en que las ondas se van a superponer de una manera mucho más efectiva. Por lo que en los puntos de la pantalla, donde llegan en esta pantalla, donde llegan estas líneas azules, podemos observar una luminosidad máxima. En otros puntos de las ondas llegan a destruirse formándose sombras en la pantalla, lo cual son las sombras de la pantalla. Pero miren, si nosotros hacemos pasar una onda por una doble rendija, mire todo el espectro que nosotros
podemos obtener. Bien, esta dualidad significa que un electrón al ser lanzado se desplaza como si este fuera una onda, como un rayo de luz, pero al chocar contra una pared, como nosotros pudimos observar en este ejemplo, se impacta como si fuera una partícula, un fotón. Debido a este comportamiento dual a estas partículas se las llamaba partículas cuánticas. Por lo que ya nosotros hemos expuesto, no podemos decir que la partícula cuántica sea una onda o sea una partícula. Esto nosotros podemos explicar en el ejemplo que acabamos de ver, ¿sí? Al proyectar una onda. Si nosotros proyectamos partículas, por ejemplo, si nosotros proyectamos figuras geométricas, ¿sí? Podemos nosotros ver la sombra y alrededor podemos ver la luz que se proyecta. Bien, ¿cuál es la explicación en la interferencia de las ondas? La interferencia es la superposición de dos o más ondas, las cuales inciden en un mismo punto, tal que la amplitud resultante puede ser mayor. La interferencia constructiva es la amplitud resultante, que sea mayor, y menor cuando tenemos interferencia destructiva, o igual que la inicial. Entonces aquí nosotros podemos observar un ejemplo de interferencia constructiva máxima y otro de destrucción total de la onda. Aquí tenemos una interferencia constructiva. Entonces estas dos ondas van a sumarse. Al sumarse tenemos una onda mucho mayor. En la interferencia destructiva nosotros vamos a tener, mire que aquí estas ondas al sumarse se van a anular, ¿sí? En estas se suman, mire. Podemos ver la forma, porque estas ondas son diferentes. Esta inicia en el punto cero, pero va con amplitud positiva y luego amplitud negativa. Esta inicia en el punto cero, pero va con amplitud negativa. Y al ser contraria, si nosotros le sumamos, es como que nosotros sumamos menos 2 más 2 o más 2 menos 2. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Voy a tener nulo, voy a tener cero. Entonces estas ondas se van a anular y vamos a tener una interferencia destructiva. En la interferencia constructiva y destructiva de las ondas, que nosotros podemos encontrar en el mismo lugar en un espacio, en esta de color verde, como les dije, las ondas tienen la misma amplitud, la misma longitud de onda y estas se encuentran en fase. Y por este motivo, estas ondas generan una interferencia constructiva, o sea, se van a sumar. Entonces, cuando nosotros decimos en la interferencia constructiva que la amplitud es la suma de las amplitudes, en la de color rojo, las ondas están en contrafase, están en fases encontradas, no están en fase como en la verde. Al estar en contrafase y al sumarse estas ondas, interfieren destructivamente y estas van a anularse. Bien, aquí tenemos una relación bastante importante que es la relación de Broglie. Quiere decir que algo que sea al mismo tiempo partícula y onda resulta un poco lógico, ¿no? No es tan lógico decir que una partícula también sea una onda, pero de hecho sucede con un electrón. No obstante, la realidad en que la ecuación de Einstein, esta contiene una cantidad de energía del fotón, que es un concepto propio de las partículas, y una frecuencia que es una magnitud característica de los fenómenos ondulatorios. Ahí podemos nosotros decir que una onda puede también actuar como una partícula y viceversa. Esta paradoja la solventa la relación de Broglie, según la cual toda partícula que tiene una masa que se mueva a una velocidad, esta lleva asociada en algún sentido de la longitud de onda, ¿sí?, relacionadas estas variables, como la constante de Planck dividido para la masa por la velocidad, la masa de la partícula. Este producto de la masa por la velocidad
que nosotros podemos ver aquí, este se llama momento lineal. Se le representa con la letra P. En los objetos macroscópicos muy grandes, aunque estos se muevan lentamente, estos tienen una masa con un valor de longitud de onda muy pequeño. Entonces podemos decir que sus propiedades ondulatorias no las podemos observar. Más aún, un electrón que tiene masa, la masa del electrón es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Muy pequeñito, pequeñito, ¿no? Infinitamente pequeño. Que se mueva a una velocidad 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo, este va a tener una longitud de onda asociada a 1.22 Armstrongs. Quiere decir que aproximadamente son 10 veces el tamaño del átomo de hidrógeno. Este resultado se lo induce a pesar de que es muy importante considerar que tiene una faceta ondulatoria del electrón a la hora de estudiar el átomo de hidrógeno. El carácter ondulatorio del electrón lo podemos demostrar mediante un experimento muy importante que es el de doble rendija. Es análogo al de la luz, como nosotros podemos ver aquí. Entonces, en este experimento de difracción de electrones, en una doble rendija, tenemos aquí dos rendijas, si los electrones solo si estos electrones tuviesen carácter corpuscular, quiere decir que atravesarían las rendijas, como podemos ver en la imagen, en esta, solamente viéramos los electrones que pueden pasar por dicha rendija. Ahora, si estos lo hacen, como se observa en esta, al comportarse como una onda, formando un patrón de difracción análogo al producido por el de la luz o el de las ondas electromagnéticas, se puede observar lo siguiente. La situación es que en varios experimentos han podido observar que el electrón se comporta de esta forma, como partícula, como también se comporta como onda. Entonces tenemos también que en la cuantización de la energía de los átomos, cuando un gas de átomos recibe energía por calentamiento, una descarga eléctrica o también otros métodos, decimos que los átomos se excitan. Los átomos regresan a su estado inicial, se relajan, liberan el exceso de energía emitiendo fotones, o sea, luz. También existen otros procedimientos de relajación para el átomo. Entonces se puede comprobar experimentalmente que estos fotones no tienen cualquier frecuencia, sino que son frecuencias bastante concretas que dependen de la naturaleza de cada gas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? El electrón se puede comportar como partícula y el electrón también se puede comportar como onda, pero tenemos que ver la naturaleza de cada una de estos. Entonces, el gas de átomos de hidrógeno puede emitir fotones visibles, aproximadamente de una velocidad de 4,57 por 10 a la 5, 6,17 por 10 a la 5, 6,91 por 10 a la 5, 7,31 por 10 a la 5 y también 7,55 por 10 a la 5 hercios. Estamos hablando de hercios, son las frecuencias, ¿sí? Pero no de otras frecuencias como la energía de un fotón que viene dada por la constante de Planck y por la velocidad. Entonces, los átomos solamente emiten fotones de ciertos valores de energía, los cuales aquí nosotros tenemos los valores de energía en los cuales emiten fotones, los valores que les dije, ¿no? Si el átomo antes de dicha excitación tiene un valor de energía determinado, cuando éste se relaja, pasa a tener una energía que será la diferencia entre la energía inicial y la del fotón emitido. Pero como solamente va a emitir fotones de ciertas energías, el átomo en cualquier momento no puede tener un valor de energía arbitrario, sino un valor de un conjunto muy restringido y concreto. Se dice que la energía de los átomos está cuantizada, así como está ilustrado en esta
en esta gráfica. Entonces, los átomos excitados solamente pueden emitir fotones de frecuencias determinadas al relajarse. Cuando se relajan, ahí emiten los fotones de frecuencia. Entonces podemos ver que el átomo solo puede encontrarse en estados energéticos determinados, como nosotros podemos ver en la imagen, 6 estados energéticos. Estos son los estados energéticos del átomo y posibles emisiones de fotones, que estas permiten al átomo pasar de alguno de los estados superiores al inferior. Entonces puede pasar de este estado a este estado. Como nosotros hemos estudiado en la mecánica clásica o la física clásica, el concepto de cuantización no existe, solamente existe cuando estudiamos la mecánica cuántica. Y esto se considera de que una partícula puede tener cualquier energía, ¿sí? Por eso, en la física o mecánica clásica, no nos sirve explicar para el comportamiento del átomo, no sirve, porque estamos estudiando en macro. Muy bien. Entonces, en su lugar, surge una disciplina llamada la mecánica cuántica, que seguido a esto se aplican fundamentos para explicar la naturaleza, iniciando con el átomo de hidrógeno. Muy bien. A ver, hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos. No, dicen todo claro. Sí, todo claro. Sí, es un poco, o sea, es chévere esta rama de la física, que es la física cuántica, es bastante interesante. A veces nos parecerá algo ilógica, pero dentro de eso ilógico que nos parece, es bastante lógico, porque nosotros estamos analizando partículas muy, muy pequeñas, infinitamente pequeñas. Y estas, al moverse, se mueven tan rápido que emiten luz, ¿sí? Son los electrones. Entonces, cuando nosotros, en el caso del campo eléctrico, tenemos electrones en movimiento, ¿sí? Y en ese caso, los electrones se están comportando como ondas, porque es el campo eléctrico. Están comportándose como ondas y nosotros por eso es que decimos que el electrón se puede comportar como partícula, como también se puede comportar como onda. Y en ese caso, en el experimento de la doble rendija, de la dualidad de ondas, ¿sí? Con la difracción de ondas, nosotros podemos observar cómo la onda se difracta. Entonces, aquí nosotros podemos observar en este ejemplo que al proyectar un cilindro sobre dos paredes perpendiculares, la proyección de la primera pared refleja un círculo, mientras que la segunda pared refleja un cuadrado. Pero en sí, el cilindro del cual se proyecta no es de ninguna de las dos figuras, ¿no? Es simplemente una proyección. Ustedes en dibujo deben haber visto proyecciones, ¿no? Y allí, en proyecciones, nos hacen que nosotros pongamos como una figura geométrica, ¿sí? Puede ser un cubo, un cilindro, y cómo va a reflejarse esta figura en una pared y cómo se refleja en la otra. Mira, aquí se refleja como un círculo y aquí se refleja como un cuadrado, pero en realidad no es ninguna de las dos figuras, ¿verdad? Es un cilindro. En el cilindro no encontramos en ningún momento el cuadrado, pero mire, se refleja de esta manera. Bien, aquí tenemos algo de humor. Según la física cuántica, una partícula atómica puede tener un comportamiento. ¿Cómo tiene el comportamiento? Según las gráficas, cuando es observada, y otro distinto cuando está a solas. Podemos ver el humor aquí. Le están observando este científico y está así como que seria. Y cuando no está siendo observada, tiene otro comportamiento, le está sacando la lengua. Más o menos, viéndole desde el punto de vista gracioso, así se comportaría. Nosotros vamos observándole de una manera, entonces decimos, no, se comporta
como una partícula, por ejemplo, pero en realidad se está comportando como una onda, ¿sí? Entonces, en eso se basa la física cuántica, en ese tipo de comportamientos en los que nosotros podemos observar una cosa, pero esta partícula se está comportando de otra manera. Como ya vimos en el experimento de la doble rendija, podemos demostrar todo lo que se ha explicado, ¿sí? Con 3 elementos. Se puede explicar empleando balas, empleando ondas y empleando electrones. Si empleamos balas o si empleamos esas bolitas de pintura con las que se van a jugar el paintball, podemos observar en el experimento de la doble rendija que hay bolitas que pasan por la rendija, ¿verdad? Y se va a ver 2 manchas. En el caso de las ondas, ya sabemos que esto se va a ampliar el panorama y es por eso que se usa para distintos sistemas de comunicaciones, como en el caso de las antenas. Bien, en este experimento con balas, que sería la placa metálica antibalas con una ranura en el centro y atrás de esta una pantalla sensible, como podemos ver en la imagen. ¿Sí están viendo? No estoy compartiendo. No, dice. ¿Dónde está nada? Ahí. No, desde el libro. Ya, bueno, sí estaba viendo en el libro, chévere. Sí, porque ahorita ya pasé el libro. Entonces, aquí tenemos a la persona que está disparando, ¿no? Se coloca delante de la ranura y esta comienza a disparar continuamente. Y estas balas van a atravesar la ranura de la placa hasta la placa sensible, que es en la que nosotros podemos observar las marcas de las balas, donde va a reflejarse una línea vertical. ¿Por qué? Porque estas son partículas, no son ondas. Luego se cambia la placa metálica por otra con doble ranura, entonces el tirador o tiradora dispara continuamente de tal manera que en la placa sensible se han formado 2 líneas paralelas. En cambio, en el caso de las ondas, como ya pudimos ver en la presentación anterior, es diferente. El efecto es completamente distinto, ¿sí? Miren. Ya, con el experimento con 2 ondas de agua. Si dejamos pasar una onda de agua por la primera rendija, nosotros podemos observar que cuando esta atraviesa la ranura, en el agua se va a formar una nueva onda, la cual esta se va a propagar hasta la pantalla sensible, en donde podemos distinguir una línea vertical justo enfrente de la ranura. Y es ahí donde las ondas tienen mayor intensidad, ¿sí? Ahora, cuando se deja atravesar la misma onda de agua a través de las 2 rendijas, el agua va a propagarse formando una suerte de rombos, los cuales al chocar sobre la pantalla se van a comportar como podemos ver en esta figura, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ondas de agua. Y mire cómo nosotros podemos ver lo sombreado, ¿sí? Que es donde no ha pasado la onda, y en estas partes con luz podemos ver por dónde ha pasado la onda. Entonces se amplía el espectro. Y en el caso del experimento con electrones, cuando se deja pasar un haz de luz a través de la rendija, en la pantalla se forma una línea vertical, solamente una rendija, ¿sí? Cuando nosotros ponemos las 2 ranuras, podemos observar lo mismo que observamos en las ondas, ¿sí? Cómo se ha ampliado este espectro. Entonces podemos saber que el comportamiento de los electrones de corpúsculo a veces se comporta como onda y otras veces se comporta como partícula. A esto se le llama dualidad de onda-partícula. Entonces, con la visión del universo del determiniverso, porque es pequeñísimo, de Newton, ya se puede abrir paso a la incertidumbre. ¿Y cuál es la incertidumbre de los fenómenos? Y aquí se puede entrar en una realidad en donde hay diversas probabilidades, en donde se puede encontrar una realidad diferente, ¿sí?
Entonces decimos que el principio de incertidumbre, según la física clásica, cuando analizamos una partícula en movimiento, se puede conocer la trayectoria, la posición y también podemos conocer el desplazamiento. La física cuántica rompe estas teorías y esta nos dice que el principio de incertidumbre, que fue quien lo propuso, fue Heisenberg, él explica que a mayor precisión sobre la medida de la posición de una partícula, va a existir menor precisión sobre la velocidad y viceversa. Cuando hablamos de precisión absoluta de una, implica la imprecisión total de la otra. Entonces, si hay precisión absoluta en una, nos dice que hay una precisión total en una, imprecisión total en la otra. Entonces decimos que las variables de posición al momento angular o al momento lineal, entre otras, se definen de manera bastante relativa de acuerdo con los procedimientos experimentales. Bien, chicos. Ahora, la tarea. Van a realizar, bueno, ya vimos de los diferentes experimentos, van a realizar la página 183 de la evaluación formativa, ¿sí? También con el trabajo colaborativo, todo me tienen que enviar, ¿listo? Listo. Ya, chicos, a ver, Matías, necesito que usted me envíe el video que usted hizo nuevamente, por favor, del transformador, pero envíeme, si sería lo máximo que me envíe subiendo a YouTube y me comparte el enlace. Sí, súbale a YouTube y me comparte el enlace para yo poder compartir ese video que suban en la página web, porque la página web admite solamente el enlace de YouTube para poder subirlo, ¿sí? Del transformador, dijo, ¿no? Sí, del transformador. Ya, listo, listo. Ya, gracias, Matías. Listo, chicos, y prepárense, no les toca a ustedes este viernes que viene, sino el siguiente, le toca a segundo B, le toca este viernes que viene la casa abierta, pero sigan preparándose, por favor, ¿sí? Listo, listo. Ya. Ah, cierto, y envíenme, Matías, también, por favor, su presentación de inglés para revisarle bien y que no haya ningún error, y además, si es que hay que disminuirle un poco para disminuir los tiempos, entonces ahí yo le hago saber. ¿Sí? Ok, listo. Ya. La presentación en PowerPoint. Listo, listo. Ya. Listo, chicos. Muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego, Lisa. Buena tarde. Buenas tardes. Gracias, Lisa. Buena tarde. Hasta luego, Lisa. Lindo fin de semana y algunas tardes, por favor. Lisa, disculpa, ¿me puede poner en lista? Porque llego un chance tarde. Y no, A mí también, Lisa. no Por favor, a mí tenía también. internet, Lisa, pues. A ver. Nicole. Presente. No, no le ponga, Lisa. Saúl. Presente, Lisa. Vázquez. A ese tampoco le ponga, Lisa. Berengüez. Vázquez, creo Presente, que no Lisa. Sí, estoy Lisa en Vázquez. Si está Saúl, entra el Kevin. Cuando no entra Saúl, no entra el Kevin. Ya. ¿Quién más? Yo Lisa en Perengüez. Ya. Neider ya le puso también. Ya, gracias, Lisa. Listo, chicos. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Ya, Lisa, Chao, hasta chao. luego. Un Hasta bonito Luego, fin de chicos. semana. Gracias, igualmente. Gracias, Lisa. Chao, chao. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.